Regulación de la expresión génica. Es un cambio en la expresión de los genes, es decir, es el proceso por el cual de una misma secuencia de ADN se obtienen distintas manifestaciones. Tiene que ver con la epigenética. Este es un sistema de regulación que controla la expresión de los genes sin afectar a la composición de los genes en sí mismos. Existe la regulación génica en procariotas y eucariotas. En procariotas o bacterias, los sistemas de regulación de expresión de los genes son relativamente sencillos, porque la regulación se limita casi exclusivamente a un control de la transcripción, traduciéndose todo mensaje transcrito inmediatamente en proteínas. El objetivo de la regulación de genes se convierte en el ajuste de la maquinaria enzimática de la célula al ambiente nutricional y físico inmediato con el fin de permitir el crecimiento y la división de la célula bacteriana. La regulación de los genes en las eucariotas es mucho más compleja. En estos organismos, el objetivo de la regulación de la expresión génica es garantizar la ejecución de las decisiones precisas del desarrollo que llevan a la diferenciación celular. Esto es, garantizar que el gen correcto se active en la célula correcta en el momento correcto. Importancia de la regulación en la expresión del gen. La regulación genética comprende todos aquellos procesos que afectan la acción de un gen a nivel de traducción o transcripción, regulando sus productos finales. Modificación química y estructural del ADN o la cromatina. Todas estas modificaciones a nivel del genoma tienen en común que su mecanismo de acción se basa en un control de acceso que tienen las ARN polimerasas del ADN. Este tipo de control de la expresión génica es conocido también como control epigenético. Descondensación de la cromatina. Para que las enzimas encargadas de la transcripción puedan realizar su función sobre unos genes, es necesario que la cromatina esté descondensada y los promotores de estos genes no se encuentren embebidos en una superestructura cromatínica. Las evidencias de que el DNA que está siendo transcrito activamente se encuentra descondensado nos la provee un experimento en el que el DNA de un núcleo es digerido con bajas concentraciones de DNAasa. Podemos comprobar mediante esta digestión que las regiones degradadas en distintos tipos celulares no coinciden, debido a que los distintos tipos celulares expresan genes distintos, es decir, presentan genes que expresan en común y genes que solo expresan uno de los dos tipos celulares. Metilación del DNA. La metilación del DNA consiste en la adición de un grupo metilo a moléculas de citosina y está relacionada con el silenciamiento de genes. Este fenómeno tiene una gran importancia en la regulación de la expresión génica en la mayoría de los vertebrados. Los residuos de citosina metilados tienden a acumularse en regiones cercanas al extremo 5' de los genes, donde se suelen situar las regiones promotoras. La metilación de bases puede conllevar que se impida el reconocimiento de los promotores por las polimerasas o que induzca la unión de enzimas encargadas de la condensación de esa región de la cromatina, lo que puede traducirse en un silenciamiento de un gen concreto o de toda una región de DNA. Modificaciones en histonas y proteínas asociadas al DNA. Las moléculas de histonas presentan una región que sobresale de su estructura principal, denominada cola, y que es usada como objetivo para la adición de grupos metilo, acetilo o fosfato. Las distintas combinaciones de grupos añadidos a las colas de las histonas son leídas de diferente manera por otras proteínas reguladoras que se encargan de condensar o descondensar el ADN que envuelve a las histonas, hasta el nivel de empaquetamiento necesario para facilitar o inhibir la transcripción mediante el complejo de la RNA polimerasa. Esto es lo que se conoce como código de histonas. Reorganización del genoma. Se trata de un mecanismo poco frecuente en el que los segmentos del genoma cambian de localización en el genoma. Uno de los ejemplos de este tipo de regulación epigenética lo encontramos en la selección del tipo sexual. La reproducción sexual en levaduras se produce cuando se juntan dos células haploides de distinto tipo. Las células haploides portan los genes para ambos tipos, pero solo expresan el fenotipo de aquel que se encuentra en una región llamada MAT locus. Lo que sucede es que realiza copias de los genes HMLA y HMRA según la situación, y esas nuevas copias se insertan en el MAT locus
tras eliminarse la copia del gen que hubiese antes ahí. Gracias a esto se puede producir unas 24.000 cadenas pesadas de anticuerpo diferentes. Si a esto añadimos que la cadena ligera presenta una variabilidad ligeramente menor, nos encontramos con una cantidad enorme de anticuerpos diferentes. Modificación post-transcripcional. La modificación post-transcripcional sucede cuando un precursor ARNM madura en ARM durante la síntesis de proteínas. Ocurre en 3 pasos. En el primero es el precursor con una gran variedad de proteínas y se modifica por poliadenilación. En el segundo paso se le agrega a la cadena del precursor un fragmento de cadena que promueve la asociación de proteínas. En el tercer paso se retiran los intrones, partes no útiles para la síntesis proteica, dejando los exones, fragmentos activos para la síntesis proteica, para formar la molécula de ARNM. Modificación post-traduccional. Es la modificación química de una proteína después de su traducción. Se puede transformar la estructura de la proteína, adicionando un grupo funcional, acetato, lípido, carbohidrato, fosfato, o cambiar la naturaleza de sus aminoácidos, su estructura por puente disulfuro, o romperla en dos por acciones de una enzima. Existen otras formas para modificar una proteína, como la fosforilación, que sirven para controlar el comportamiento de una proteína, como activar o inhibir una enzima. Concepto de operón, gen represor, gen regulador y genes estructurales. Operón. Un operón se define como una unidad genética funcional formada por un grupo o complejo de genes capaces de ejercer una regulación de su propia expresión por medio de los sustratos con los que interactúan las proteínas codificadas por sus genes. Otras partes del operón son el operador, que es la región de ADN en el operón a la que se une la proteína reguladora. El promotor es la secuencia de ADN en el operón reconocida por el RNA polimerasa, dependiente del ADN. El lugar de iniciación para la síntesis del RNA está situado inmediatamente tras el promotor. Gen represor, gen regulatorio, cuyo producto es una proteína que controla la transcripción de un operón particular. Genes reguladores son aquellos genes encargados de controlar la velocidad de síntesis de los productos de uno o de varios genes o rutas biosintéticas. Gen estructural, el que regula la formación de enzimas inducibles o de proteínas estructurales. Operón del sistema de la beta-galactosidasa usado por los procariontes como un mecanismo de regulación de la expresión génica. El operón lactosa, que abreviadamente se denomina operón-lac, es un sistema inducible que está bajo control negativo, de manera que la proteína reguladora, producto del gen regulador I, es un represor que impide la expresión de los genes estructurales en ausencia del inductor. El operón-lac también está bajo control positivo, ya que existe otra proteína que estimula la transcripción de los genes estructurales. Los genes estructurales del operón lactosa son los siguientes: el gen Z positivo, que codifica para la beta-galactosidasa que cataliza la hidrólisis de la lactosa en glucosa más galactosa. El gen Y positivo, codifica para la galactósido-permeasa que transporta beta-galactósidos al interior de la célula bacteriana. Y el gen A positivo, que codifica para la tiogalactósido transacetilasa, que cataliza la transferencia del grupo acetil de la acetilcoenzima A al 6-OH de un aceptor tiogalactósido. Este gen no está relacionado con el metabolismo de la lactosa. El verdadero inductor del sistema de la alolactosa y no la lactosa, de manera que la beta-galactosidasa transforma la lactosa en alolactosa. En los estudios del operón lactosa se utiliza como inductor un análogo sintético de la lactosa que es el isopropil tiogalactósido, IPTG por sus siglas. El IPTG no necesita ser transportado por la galactósido permeasa para entrar en la bacteria. Las cepas normales de E. coli son inducibles, de manera que en ausencia del inductor, o sea la lactosa, la proteína represora producto del gen inicial se encuentra unida a la región operadora e impide la unión del ARN polimerasa a la región promotora y, como consecuencia, no se transcriben los genes estructurales. Modelos de regulación génica en eucariontes. La regulación de los genes en eucariontes es mucho más compleja, por lo que depende de varios eventos.
regulación dada por las secuencias del ADN. El ADN posee muchas secuencias regulatorias o secuencias internas de un promotor, que son reconocidas por los factores de transcripción y por proteínas reguladoras, aumentando la tasa de la transcripción. Aumentadores o enhancers son reconocidos por una proteína reguladora que aumenta aún más la tasa de transcripción, y no necesariamente están sobre el gen, sino que pueden localizarse dentro del mismo gen. Asimismo, existen silenciadores que, cuando son reconocidos por una proteína específica, bajan la tasa de transcripción de un gen. La estructura que adopta el ADN al regular la expresión. El ADN puede adoptar la estructura clásica descrita por Watson y Crick, ADN de tipo B, el cual es la estructura activa a nivel de transcripción. Esto se debe a que las proteínas reguladoras se unen a los surcos mayores del ADN. El ADN tipo B tiene surcos mayores y menores. En cambio, el ADN tipo Z, por su eje en forma de zigzag, no tiene ni surcos mayores ni menores, por lo tanto las proteínas reguladoras no pueden unirse y por lo tanto aquellas regiones de ADN que adopten topología Z no serán transcritas. Organización de la cromatina. Juega un papel importante, sumamente importante a nivel de la regulación, comenzando por el hecho de que la fibra de 30 nanómetros o solenoide no es continua, sino que posee regiones libres de nucleosomas que se denominan elementos reguladores del locus, que dejan acceso libre a las proteínas reguladoras a las secuencias específicas para que puedan unirse y estimular la transcripción de un gen determinado en un tejido específico. Estos patrones de la cromatina son propios de cada tejido dependiendo de qué genes requieren ser activados. A su vez, hay cambios en las histonas que favorecen o frenan la expresión, facilitando su afinidad con el ADN o reduciéndola, favoreciendo la transcripción y o delimitándola. Para evitar que las regiones de ADN menos condensadas de las células fibras de 30 nanómetros continúen empaquetándose y terminen convirtiéndose en heterocromatina impidiendo que ningún gen se exprese, existen unos elementos denominados delimitadores que actúan como si fueran paredes que impiden el avance de la heterocromatización hacia regiones que deben transcribirse. Imprinting o sellado de la región de ADN es el sellado o silenciamiento de una región gracias a la metilación del ADN, que es propia de sí. El cromosoma es de origen materno-paterno. A su vez, este tipo de sello se da a los hijos para que el gen continúe teniendo un sello materno-paterno. Muchos genes involucrados en el desarrollo embrionario tienen este tipo de sellado,